estamos aquí con nuestra área de procedimientos. Vamos a hablar de un tema importantísimo porque nosotros, los antiguos lo saben, en el gremio decimos que el que no escribe casi que está muerto, ¿no? Entonces todo se anota, todo se escribe y hay que hacer informe. Precisamente ese es el tema que nos compete. Todo lo que es la redacción de informes y todo lo que es el manejo de la minuta. ¿Ok? Entonces, nosotros permanentemente estamos haciendo informes verbales más que todo, ¿listo? Y de vez en cuando los hacemos escritos. Verbales, usted llega a la casa y lo primero que le pregunta a la señora es, ¿cómo te fue? Ya está, y empieza a dar un informe verbal. Llega el supervisor y te pregunta, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Estás dando un informe verbal. O sea, todo el día estamos dando informes de tipo verbal, ¿ok? Pero la cuestión es cuando tenemos que hacerlos escritos. Entonces, en la minuta nosotros redactamos informes, ¿ok? Lo que pasa es que son cortitos, ¿sí? Porque son novedades pequeñas. Ya cuando nosotros vemos que, digamos, lo que tenemos que apuntar ya es demasiado para la minuta, lo mejor es, aparte de hacer un registro resumido en minuta, hacer un informe por escrito por aparte. Muchas empresas tienen sus propios formatos y eso te facilita a ti hacer el informe, otros no. Entonces te va a tocar a ti hacer encabezado, fecha, a quién lo vas a enviar, asunto, ¿sí? Y ya ponerte a redactar el informe. Pero dependiendo o digamos, no importa tanto el método, ¿sí? Si tienes un formato o si te toca hacer una hoja en blanco, lo importante es el contenido del mismo. Entonces, un informe primero tiene que responder a unas preguntas, ¿sí? Y las preguntas son básicamente interrogantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo primero que tú tienes que tener claro. Y eso te va a servir cuando escribas en el asunto, ¿sí? Tú sabes que en el asunto uno siempre escribe una frase cortica, ¿sí? Ese es el qué. ¿Qué fue lo que pasó? Cortito. Entonces ahí te sirve. ¿Quién? Entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados en esos hechos que tú presenciaste o en esos hechos que te contaron? Porque también, ¿sí? Puedes recibir una información de un tercero, pero tú ves, acuérdate de análisis de información, ¿sí? Que esa fuente es fiable y que esa información vale la pena pasársela a un superior. Entonces, ese quién te envió la información. Si tú fuiste testigo presencial, entonces tú eres uno de los quienes participaron ahí, quiénes fueron testigos, ¿sí? Pero también tienes que tener en cuenta a quiénes necesitan esa información, o sea, a quiénes le va a dar el informe. Sí, se lo voy a enviar al supervisor, al jefe de operaciones, pero el cliente también tiene que conocerlo, entonces voy a hacer una original y una copia, no, me va a tocar hacer dos copias porque necesito comunicarle al cliente, eso ya tú lo determinas, ¿listo? ¿Quién? ¿Cuándo? Entonces, tener claro, ojo, ¿cuándo sucedieron los hechos? ¿Listo? ¿Y cuándo estoy redactando el informe? Porque no puedes confundir las fechas, porque puede ser que el primer cuando sucedieron los hechos fue anoche, a las 11 de la noche, pero estás redactando el informe hoy a las 5 de la mañana. ¿Ves? Son dos días distintos, entonces para que no te confundas. Y dentro del cuándo también tienes que tener en cuenta las horas. Nunca debes colocar horas exactas, siempre debes colocar horas aproximadas. A menos que estés súper seguro, pues, y puedas probar la hora exacta, pero es mejor siempre horas aproximadas, porque, bueno, con los celulares hoy en día, pues casi todos los celulares, digamos, dan la misma hora, ¿no? Pero es que tú no andas con el celular así o con el reloj así mirando la hora, ¿sí? Tú más o menos aproximas, aproximadamente siendo las 14:30 horas, ¿sí? Ese es el cuándo, entonces yo te recomiendo eso. ¿Dónde? Pues dónde ocurrieron los hechos, dónde se focalizaron, si hubo movimiento, entonces primero acá, después acá, ¿listo? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces ya esto es el desarrollo de cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Y finalmente el por qué o para qué, ojo con lo que les voy a decir, el por qué o para qué uno lo escribe siempre y cuando uno tenga certeza de que uno lo sabe, ¿sí? O sea, se metieron los ladrones, ¿por qué? ¿Tú qué vas a ver? ¿Sí? Mataron a un señor, ¿para qué? ¿Tú qué vas a ver? ¿Sí? De la única certeza de por qué, para qué, que tú estás 100% seguro de lo tuyo. ¿Por qué hiciste algo tú? ¿Para qué hiciste algo tú? Eso sí, pero de los demás no, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado porque de lo contrario sería que tú estás presumiendo situaciones, ¿sí? Y eso a veces tiene implicaciones penales, ¿no? Entonces eso es mejor, tú tienes que evaluarlo bien si vale la pena el por qué, para qué. Ahora, el informe, ojo con esto, conciso, ¿listo? Conciso, lo más conciso posible, preciso, ateniéndose a las situaciones que tú conociste o que tú viste, ¿listo? Claro, si tienes que utilizar palabras técnicas, explica qué significa esa palabra técnica. Ojo con los regionalismos, ¿no?
por ejemplo, para las personas más que todo que vivimos acá en Bogotá, digamos, si tú estás en Yopal, uno asume que todos los compañeros son de Yopal y digamos, los términos que utilicen allá, pues todos los entienden. Si estamos por allá en Pasto, pues lo mismo. Pero aquí en Bogotá es una ciudad muy diversa que recibe personas de todas partes de Colombia y del mundo. Entonces, lo que para mí como santanderiano significa una palabra, para un costeño significa otra, para una persona de Pasto significa otra. Entonces, deben utilizar palabras que sean genéricas, que todo el mundo entienda, ¿ok? Y si acaso hay una palabra técnica, entonces explicarla. ¿Listo? Eso. Yo sé que es difícil, ¿no? La ortografía, compañeros, por favor. Homicidio se escribe con H, ¿no? A veces lo escriben sin H y hasta con X. Entonces, para eso tenemos ayuda, tenemos el celular, ahí podemos escribir la palabra y el celular mismo Google nos corrige la palabra, entonces digamos no hay excusa para hacer una buena ortografía. La redacción sí un poquito más porque eso ya requiere, digamos, los que, acuérdense el bachillerato en español, ¿no? Redactar no es tan fácil, esas metodologías, pero es básicamente, no te redes tanto en la forma, ¿sí? Ve más al fondo de las cosas, explicar bien lo que ocurrió, la mayor cantidad de detalles posible, no invente, no invente. Aténgase a lo que vio, o escuchó, o vio, vio. ¿Ok? Muchas gracias.